Muy buenos días a todo ese público que nos sintoniza semana tras semana en esta edición de La Voz del Tribunal Constitucional, en una labor formativa en procura de fortalecer esa creciente generación constitucional que cada día conquista la atención de dominicanos y dominicanas apegados a la garantía constitucional. Así es, Tomás. Aquí en La Voz del Tribunal Constitucional procuramos que cada entrega pueda aportar alguna enseñanza a la ciudadanía a través de los temas que compartimos en nuestros diferentes segmentos. Y precisamente esta semana estaremos hablando sobre la acción de habeas corpus. Nos acompañan los magistrados Hermógenes Acosta de los Santos, juez emérito de este Tribunal Constitucional, y Pedro Balbuena, expresidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata. En el reportaje hacemos un abordaje del habeas corpus como garantía a los derechos fundamentales y en el segmento Jurisprudencia Constitucional estaremos analizando algunas de las sentencias emitidas por esta alta corte referente al tema. Iniciemos de inmediato conociendo qué dice el artículo 71 de la Constitución Dominicana. Artículo 71. Acción de habeas corpus. Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo, de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de habeas corpus por ante juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria la legalidad de la privación o amenaza de su libertad. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con el magistrado emérito Hermógenes Acosta de los Santos sobre la evolución del habeas corpus en la República Dominicana. El licenciado Hermógenes Acosta de los Santos es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo, máster en Derecho Empresarial y Legislación Económica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, máster en Derecho Privado Francés, Europeo e Internacional de la Universidad Panthéon-Assas en París, en Derecho Constitucional, Justicia Constitucional y Hispanoamericana por la Universidad Castilla-La Mancha en España y la Universidad Estatal de Costa Rica. También es máster en Derecho Administrativo del Estado por la Universidad de Salamanca y el Instituto Global y Global. Durante 13 años fungió como juez en la jurisdicción civil y comercial y posteriormente, desde el año 2011 hasta el 2020, fue magistrado del Tribunal Constitucional. Hermógenes Acosta es docente de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de la Universidad Iberoamericana y de la Escuela Nacional de la Judicatura. Ha sido conferencista en múltiples escenarios locales e internacionales y ha realizado diversas publicaciones, entre las que destacamos El control de la constitucionalidad como supremacía de la Constitución y el Tribunal Constitucional y los procedimientos constitucionales. Fue el fundador y es el actual presidente del Instituto Dominicano de Derecho Procesal Constitucional. Bienvenido a La Voz del Tribunal Constitucional, magistrado emérito Hermógenes Acosta de los Santos. Bueno, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí en este programa. Profesor, pasamos a la materia directamente para situarnos de manera conceptual en qué es el habeas corpus. Bueno, el habeas corpus es una de las garantías de los derechos fundamentales. En particular, existe para la protección de la libertad personal. Se considera el habeas corpus como una especie de amparo especial. Tú sabes que tenemos el amparo ordinario y hay amparos especiales como amparo electoral, por ejemplo, amparo de cumplimiento precisamente también el habeas corpus. Como garantía y sabiendo que quizás se le da más importancia hoy día al amparo, pero tiene un origen anterior, el tema de la acción de habeas corpus. ¿Cuándo se regula por primera vez esta figura en la República Dominicana? Bueno, en el artículo 17 de la primera Constitución de la República, del 6 de noviembre de 1844,
se prohibía de manera expresa que una persona pudiera ser privada de su libertad sin una orden judicial. Sin embargo, no existía una garantía para aquellos casos en que realmente se violara ese texto constitucional. Entonces, 70 años después, es decir, en el año 1914, se dicta la primera ley sobre habeas corpus, que es la ley 5353. Se reguló de una manera tardía o relativamente tardía, porque como sabemos el habeas corpus existe desde hace muchos siglos. Ya en la Carta Magna de Inglaterra de 1215 aparecían indicios del habeas corpus, porque se prohibía que una persona fuera privado de su libertad sin un debido proceso o privado también de su propiedad. Y ya en el año 1672, en Inglaterra se dicta la primera ley sobre habeas corpus. De manera que reitero que la primera ley que regula la acción de amparo o el recurso de amparo es la ley 5353 de 1914. A partir de ese hito histórico, profesor, ¿qué cambios ha sufrido desde su inclusión esta figura? Bueno, hasta el año 2004 las modificaciones que sufrió fueron muy pocas. En el año 2004, cuando se publica el Código Procesal Constitucional, entonces esta ley 5353 se deja sin efecto y se comienza a regular el habeas corpus en el Código Procesal Penal. Pero anteriormente hubo modificaciones a esa ley 5353, aunque en aspectos muy específicos. Lamentablemente fueron modificaciones que en lugar de fortalecer la ley, realmente la debilitaron. Por ejemplo, la ley 5353 prohibía la acción de amparo, de habeas corpus cuando había una sentencia que ordenaba la prisión. Pero en los años 80 hubo una modificación que fortaleció esa restricción, porque no solamente se prohibía el habeas corpus cuando hubiera una sentencia, sino también cuando hubiera una decisión del juez de la instrucción en materia de calificación. Pero posteriormente hubo modificaciones todavía más, digamos, lamentables, específicamente en materia de control de drogas, es decir, cuando se cometía algunos de los delitos consagrados en la ley sobre control de drogas. Ahí el recurso de apelación tenía efecto suspensivo y además posteriormente hubo otra modificación y se le reconoció efecto suspensivo hasta al recurso de casación, cuando obviamente era interpuesto por el Ministerio Público. Estas modificaciones fueron negativas porque por esencia las decisiones que se dictan en materia de proceso, digamos, de garantía de los derechos fundamentales son ejecutorias, no obstante cualquier recurso. Y aquí entonces fue al revés, es decir, en lugar de mantener esa ejecutoriedad, sencillamente se le reconoció efecto suspensivo no solamente al recurso de apelación, sino también al recurso de casación. Profesor, a partir de ese trajín, esa evolución que usted ha señalado, ¿podríamos hablar que en cuanto a su funcionamiento se ha desnaturalizado esta institución? Sí, en realidad hay que hacer una distinción. Una cosa es antes y después del Código Procesal Penal, lo que no quiere decir que el Código Procesal Penal, en lo que tiene que ver con la regulación del habeas corpus, esté exenta de vicios y de defectos. Pero en sentido general hay que decir que hubo un cambio positivo a partir de 2004. Se desnaturalizó realmente la figura del habeas corpus por lo que estaba diciendo anteriormente. Primero porque se le reconoció efecto suspensivo
al recurso de apelación y al recurso de casación, y eso obviamente entra en contradicción con la naturaleza del habeas corpus. Pero hubo una desnaturalización todavía más, digamos, significativa. Ya en el año 1956, la Suprema Corte de Justicia estableció que el procedimiento a seguir en materia de habeas corpus era el procedimiento correccional, es decir, un procedimiento ordinario, cuando en realidad el procedimiento que se debe seguir en estas materias debe de ser un procedimiento sumario por la urgencia que existe cuando a una persona está privada de su libertad. Entonces, esa distorsión, pero hay otra distorsión todavía mayor. ¿Cuál? Y es que se establecía en la ley que cuando se estuviera conociendo un proceso de habeas corpus, si en la instrucción de la acción de habeas corpus se advertía que la persona que reclamaba la libertad era culpable de algún hecho, de algún delito, de algún crimen, esa persona se mantenía en prisión independientemente de que la prisión fuera regular. Yo recuerdo, por ejemplo, en los años 80, que cuando habían estos casos, normalmente los jueces lo que hacían era que regularizaban la prisión, es decir, admitían que había una irregularidad en la prisión, pero entonces el juez se encargaba de regularizarla sobre la base de que veía indicios, digamos, de culpabilidad. Eso constituyó una desnaturalización de grandes dimensiones, criticada por la mayoría de los juristas, de los penalistas. ¿Por qué? Porque lo que se debe enfocar y en lo que debe centrarse un juez que conoce de un mandamiento de habeas corpus es si la prisión es legal o es regular o es irregular. Sin posibilidad de convalidar eso. Claro, entonces no puede ver el fondo. Cuando ve el fondo, entonces de alguna manera incurre en dos violaciones. Primera violación, hay una violación al principio del juez natural. Es decir, ese juez de habeas corpus no puede comportarse como un juez de fondo. Es un juez que solamente va a ver el tema de la regularidad o irregularidad de la prisión. Y segundo, también hay una presunción, hay un desconocimiento de la presunción de inocencia, porque ya sin haberse instruido el fondo, ya el juez del habeas corpus está diciendo que hay indicios de culpabilidad. De manera que esas fueron algunas, digamos, de las irregularidades que condujeron a la desnaturalización del habeas corpus. En esa misma línea, profesor, y ya que usted menciona aspectos que no necesariamente están dentro de la norma, ¿hay algún otro problema de carácter práctico respecto al habeas corpus? Bueno, que yo sepa no, puede haber problema práctico, pero de hecho lo que está ocurriendo en la actualidad es que hay muy poco procedimiento de habeas corpus. Realmente, como existe un juez de la garantía, existe la posibilidad de acudir a él cuantas veces sea necesario. Tú ves que no se ven casos realmente de habeas corpus. Tendremos que esperar un poco más, aunque realmente ya la ley tiene, el Código Procesal Penal tiene 18 años, pero el desarrollo pleno de una institución en materia jurídica muchas veces requiere de muchos años más que 18. Muchas gracias, licenciado Hermógenes Acosta de los Santos, por acompañarnos en su programa La Voz del Tribunal Constitucional. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos conversando con el licenciado Hermógenes Acosta de los Santos sobre la evolución del habeas corpus. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. Mantente al tanto de todas las informaciones del Tribunal Constitucional de la República Dominicana a través de nuestros canales oficiales. Página web www.tc.gov.do, app móvil Mi TCRD,
Disponible en App Store y en Google Play. Redes sociales, Facebook, Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram como Tribunal Const RD, YouTube, Tribunal Constitucional, Flickr TCRD, periódico institucional de circulación mensual La Voz del Constitucional, programa de televisión La Voz del Tribunal Constitucional y La Voz del Tribunal Constitucional Radio. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Gracias por continuar en La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje hablaremos sobre la acción de habeas corpus como garantía de derecho constitucional. El habeas corpus es un concepto que se utiliza para identificar el derecho que poseen los ciudadanos que están detenidos y que esperan para comparecer de manera inmediata y pública ante un tribunal o la autoridad que corresponde en cada caso. La expresión significa literalmente presentar el cuerpo. Con este recurso jurídico se busca evitar los arrestos arbitrarios y garantizar la libertad personal. Regularmente obliga a dar a conocer la situación del detenido, por lo que se utiliza para impedir abusos por parte de las autoridades. De acuerdo con los expertos, el habeas corpus engloba la libertad individual, partiendo de que una persona no puede ser detenida de forma arbitraria, y la integridad personal al asumir que un sujeto no debe ser víctima de daños contra la persona. Instituciones como Amnistía Internacional y The Human Rights Watch han defendido que se instaure en todo el mundo para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos. Es importante aclarar que este recurso depende de un mandato constitucional y es una de las garantías que regulan los derechos fundamentales de un individuo, por lo que toda persona que está privada de su libertad o que sienta su seguridad individual amenazada puede solicitar un mandamiento de habeas corpus para que le restituyan su libertad. En la República Dominicana, la regulación de esta garantía se consagró en la promulgación de la Ley 5353 del 22 de octubre de 1914, que permaneció vigente hasta el año 2002, cuando la derogó el Código Procesal Penal, que en sus artículos 381 al 392 dispone todo lo concerniente al procedimiento de habeas corpus. El artículo 71 de la Constitución del 2010 establece formalmente el concepto y objeto de este procedimiento cuando dice: Toda persona privada de su libertad o amenazada de serlo de manera ilegal, arbitraria o irrazonable, tiene derecho a una acción de habeas corpus ante un juez o tribunal competente, por sí misma o por quien actúe en su nombre, de conformidad con la ley, para que conozca y decida de forma sencilla, efectiva, rápida y sumaria la legalidad de la privación o amenaza de su libertad. En la Constitución del 2010 se instituyó como novedad la ampliación del marco de protección de esta garantía, tomando en cuenta que la misma no solo contempla la protección tras haberse materializado una violación al derecho a la libertad, sino que también instituye la posibilidad de ejecutar la acción de manera preventiva ante cualquier amenaza de violación de este derecho de manera ilegal o arbitraria. El habeas corpus puede ser objeto de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional, como cualquier decisión jurisdiccional, cumpliendo con los términos establecidos en la Ley 137-11. El Código Procesal Penal establece claramente los momentos en que se puede ejercer una acción de habeas corpus y los resume en 3. Cuando la persona está privada de su libertad ilegalmente, cuando se siente amenazada de ser privada ilegalmente de su libertad y cuando existen motivos suficientes para suponer que la persona puede ser trasladada de manera ilegal fuera del territorio dominicano. El artículo 382 del Código Procesal Penal establece que una solicitud de mandamiento de esta garantía no está sujeta a formalidad alguna y que puede ser presentada cualquier día por escrito, firmado o por declaración en la Secretaría por la persona de cuya libertad se trate o por su representante. También instituye que en la acción de habeas corpus es importante distinguir varios momentos. Entre ellos se destaca la solicitud, el mandamiento, la audiencia y la ejecución.
Saludos amigos y amigas, bienvenidos a su segmento Jurisprudencia Constitucional. Soy Ámbar Moscoso Polanco, letrada del Tribunal Constitucional, y en esta ocasión tenemos la oportunidad de referirnos a algunas decisiones importantes dictadas por este órgano constitucional en materia de habeas corpus. Verbigracia de lo anterior, en una primera ocasión respecto a un recurso de revisión de sentencias de amparo, mediante la sentencia TC 1514 de fecha 14 de enero del 2014, este Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de delimitar las diferencias entre la acción de habeas corpus y la acción de amparo, luego de advertir que la parte recurrente al momento de accionar por ante el Tribunal de Amparo dio una calificación errónea a la acción interpuesta para la protección del derecho a la libertad personal, al interponer una acción de amparo en lugar de una acción de habeas corpus. Ante tal situación, mediante esta decisión, el Tribunal Constitucional estableció que el tribunal que dictó la sentencia de amparo, como tribunal de primera instancia competente también para conocer de acciones de habeas corpus, pudo corregir la calificación de la acción y evaluar la solicitud del accionante como un habeas corpus y no como una acción de amparo, tomando en cuenta particularmente que la acción de habeas corpus responde a los procedimientos ordinarios establecidos en el Código Procesal Penal, que están diseñados para una mejor instrumentación de los procesos penales y, en el caso particular del habeas corpus, para garantizar la protección efectiva del derecho a la libertad personal. Por lo que este alto órgano colegiado procedió a acoger el recurso de revisión. En consecuencia, procede a remitir el conocimiento del proceso a la jurisdicción ordinaria, conforme lo establece el Código Procesal Penal, donde la parte recurrente deberá plantear la alegada violación al derecho a la libertad personal. Este criterio fue reiterado más adelante mediante la sentencia TC 0310-15 de fecha 25 de septiembre del año 2015, en donde estableció que estamos ante una incorrecta calificación de la acción, cuya subsanación estaba reservada y correspondía al juez de amparo apoderado reconducir y otorgarle la verdadera calificación y, en consecuencia, conocer lo concerniente a dicha acción, aplicando las normas y principios correspondientes. Sigue diciendo el Tribunal Constitucional, tanto el constituyente como el legislador han instituido un mecanismo propio para la protección de la libertad individual y no pueden confundirse las características de una y otra entidades jurídicas al momento de administrar justicia, pues, en caso contrario, se estaría incurriendo en una inobservancia a un mandato de orden constitucional que se expresa con claridad meridiana en el artículo 72 del texto supremo, que establece que toda persona tiene derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de los derechos fundamentales no protegidos por el habeas corpus. En tal virtud, en el caso objeto de tratamiento, procede a acoger el recurso, anular la sentencia objeto de este recurso y enviar el expediente ante el juez de amparo, para que, conforme al principio de efectividad, dé respuesta al caso, conociendo la acción interpuesta por el ciudadano, quien reclama su libertad individual, la cual cuenta con su propio mecanismo de protección, como resulta el habeas corpus. Conforme se verifican en las sentencias anteriormente citadas, este tribunal no solo ha definido las diferencias entre la acción de amparo y la acción de habeas corpus, sino además que ante el error en la calificación de la acción interpuesta por parte del ciudadano, ha fijado el criterio de que corresponde un deber del juez de amparo otorgarle la verdadera calificación y fisonomía. Muchas gracias por su atención. Estuvo con ustedes Ámbar Moscoso Polanco, letrada del Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, académicas, culturales y deportivas para conmemorar el 178 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. La voz del Tribunal Constitucional Radio ahora está en Spotify. Síganos y disfrute de todo el contenido donde quiera que esté. Encuentre nuestro podcast como La Voz del Tribunal Constitucional Radio y podrá escuchar todos los episodios de nuestro programa. La Voz del Tribunal Constitucional Radio ahora en Spotify. Continuamos con el desarrollo de su programa La Voz del Tribunal Constitucional. A continuación conversaremos con el licenciado Pedro Balbuena Batista sobre la acción constitucional de habeas corpus. Pedro Balbuena es licenciado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Realizó estudios de maestría en Derecho Comercial y Societario, Propiedad Intelectual y Derecho Constitucional y entre 1998 y el 2013 se desempeñó como juez inicialmente en la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago y luego como presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata. Ha sido profesor de pregrado y de maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la Universidad Tecnológica de Santiago y la Escuela Nacional de la Judicatura. Esto en las materias de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho de Autor, Derecho Constitucional e Interpretación Constitucional. Es miembro y actual secretario de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Grupo Dominicano, y dirige la firma de abogados Pedro Balbuena, Abogados y Consultores. Bienvenido a su programa La Voz del Tribunal Constitucional, licenciado Pedro Balbuena. Muchas gracias, Chanel, por tenernos aquí. Sumamente orgulloso de poder compartir en este espacio tan importante y por donde desfilan tantas personas que traen conocimientos útiles, no solamente para la aplicación del derecho, sino para la comprensión por parte de la ciudadanía. Muchas gracias, profesor. Vamos a situarnos conceptualmente en el tema que nos compete en el día de hoy. ¿Qué derechos está llamado a tutelar la acción constitucional de habeas corpus? Bueno, entre nosotros, lo que tutela el habeas corpus es el derecho a la libertad, aunque hay que reconocer que en otras latitudes, por ejemplo, países como Argentina, tienen habeas corpus no solamente que tutelan la libertad, sino que tutelan también las condiciones carcelarias en las que pueden estar los detenidos. Es una cuestión que digamos que en América tiene matices que podrían abarcar derechos que van más allá de la mera protección al derecho a la libertad. Pero entre nosotros, desde los orígenes de la institución en República Dominicana, tutela específicamente el derecho a la libertad con las características que vienen establecidas en lo que es la ley que los regula actualmente. Profesor, a propósito de eso que usted señala, existe, especialmente en nuestro país, la creencia de que el habeas corpus es solo para detenciones ilegales, pero ¿se podría acudir a este instituto a raíz de otros supuestos? Claro que sí, y yo creo que quizás es importante ver lo que ocurría antes de que se implementara el Código Procesal Penal con la regulación que allí se establece y lo que existía anteriormente. El habeas corpus, a pesar de que siempre estuvo previsto para tutelar la libertad en el sentido, digamos, de la corrección formal del arresto, de la prisión, no menos cierto es que antes no solamente se limitaba el juez de habeas corpus a conocer si la prisión era ilegal o legal, sino que además, en muchas circunstancias, aún entendiendo que la prisión era ilegal, tenía la facultad de regularizar la prisión si entendía que existían motivos para justificarla. Sin embargo, luego de la implementación del Código Procesal Penal, en donde ya hay una regulación, digamos, de cómo opera el sistema de medidas de coerción, ha venido el habeas corpus a tutelar solamente, digamos, por lo que cabe decir ahora a partir del Código Procesal Penal, el arresto en el sentido formal,
aunque hay que recordar que la Constitución de la República y también posteriormente la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen un campo mucho más amplio para el habeas corpus, que se limita no solamente a la legalidad de la prisión, sino a conjurar aquella prisión que aún siendo legal resulta arbitraria o resulta irrazonable, que son, digamos, un ámbito que por suerte tenemos ya tanto en el ámbito constitucional como en el ámbito procesal, pero que sin embargo no es muy conocido en la práctica, porque no conocemos casos en los que se haya discutido y se haya enjuiciado un caso en el que se conozca acerca de la falta de razonabilidad de la prisión o la arbitrariedad. A propósito de estas modalidades que usted señala, profesor, háblenos un poco sobre el habeas corpus de carácter preventivo y el de amenaza de traslado al extranjero, que ambos están incluidos en nuestro... Sí, en el habeas corpus preventivo es una novedad entre nosotros, no existía antes, o sea, la ley 5353, nada hacía referencia a este tipo de habeas corpus, pero el habeas corpus ahora, como está en la legislación, protege no solamente el derecho a la libertad contra el arresto ejercido de manera ilegal o arbitraria, sino que también protege al ciudadano contra la amenaza de que se va a producir un arresto que tenga esta característica. O sea, no es que usted puede ir a un juez de habeas corpus diciéndole, mire, me van a arrestar, pero hay una orden en contra suya, sino que puede también conjurar aquellas amenazas contra el derecho a la libertad siempre que existan elementos exteriores que den lugar a pensar de que puede una persona estar en ese peligro de ser arrestado. Y ante ese peligro, ¿cómo actuaría entonces la orden o la previsión de un juez que se le presente una acción en ese sentido? La decisión del tribunal que verifica la existencia de una amenaza en este sentido, si la entiende justificada, digamos, si entiende que la persecución es legal, no podrá hacer nada. Pero si entiende que la amenaza al derecho a la libertad no se encuentra justificada, va a ordenar a aquel que está realizándola que se detenga. Y habrá de impedir, digamos, con ese mandato que pueda materializarse una violación al derecho a la libertad como el que está supuesto a proteger el derecho de habeas corpus. Seguimos conversando con el licenciado Pedro Balbuena sobre la acción constitucional de habeas corpus. En ese sentido, profesor, sería importante que usted de manera sucinta nos explique cuál es el régimen procesal de la acción constitucional de habeas corpus. Digamos que el régimen procesal es bastante parecido al que existía en la ley 5353 y se inicia con una petición dirigida al juez competente, que es el tribunal de primera instancia, solicitándole un mandamiento de habeas corpus para favorecer a una persona que se encuentra en una de las dos situaciones, o sea, que se encuentra arrestada o que se encuentra amenazada de este arresto. Esta petición la puede hacer el mismo interesado en el caso de la amenaza, o si tiene cómo transmitirla y no está sujeta a ningún tipo de formalidad realmente que permita inadmitir una petición, o puede ser hecha a través de un apoderado o cualquier persona, digamos, que se presente en su favor ante el tribunal y explique las condiciones mínimas, o sea, la existencia de un arresto o la amenaza de ese arresto, quién lo tiene bajo su custodia y cuáles son las condiciones más o menos en las que se produjo el arresto. Y sobre esa base habrá de producirse un mandamiento que mandará a que la persona le sea presentada y a partir de ahí, de la vista de la causa, podrá decidirse en relación a esta existencia, digamos, de un derecho conculcado o no. Y eso definitivamente desnaturalizaría la acción. Creo que no queda duda de que estamos ante una acción de carácter constitucional y así lo consagra tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sin embargo, nos gustaría saber, profesor, cuál es su valoración de la postura que ha tenido el Tribunal Constitucional frente a la revisión de sentencias que hayan sido dictadas en el marco de una acción constitucional de habeas corpus. Antes de penetrar a lo que me convoca con tu pregunta, quería agregar un elemento que me parece importante, que no está propiamente en la Constitución, pero sí en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, en la 137. La Ley Orgánica dice que el procedimiento de habeas corpus es preferente en relación a los demás procedimientos. Y esto nos trae una, discusión interesante en torno a qué pasaría si frente a una privación de libertad, dado que el habeas corpus solamente te protege además de la ilegalidad, te protege de la irrazonabilidad y de la arbitrariedad,
¿qué pasaría si el procedimiento normal para revisión de una medida o para obtener la libertad por otra vía fuese más lento que el habeas corpus? ¿Cuál debería tener preferencia? Claro. Y eso nos coloca, si queremos potenciar la protección de los derechos fundamentales, a tener que considerar como cosa muy seria la necesidad de reconocer que el habeas corpus podría concurrir incluso, a pesar de que esto que digo pueda parecer chocante, podría concurrir en el mismo ámbito en el que se presentan tanto las medidas cautelares como las maneras de revisar las medidas cautelares. Yendo a la segunda pregunta, digo, a la primera me la he hecho yo, de alguna manera, es una consideración mía. Lo segundo es interesante porque nos parece que el techo del Tribunal Constitucional es la Constitución, y yo creo que no puede haber nada que sea derecho fundamental en la Constitución que no reciba cobertura ante el Tribunal Constitucional. Y esto aún más tratándose del primer proceso constitucional del que se tenga conocimiento en la historia. O sea, los antecedentes del habeas corpus, algunos lo colocan en el homino libero exhibendus romano, hasta decir después que fue quizás en las leyes de Cádiz en donde apareció posteriormente, pero entre nosotros incluso la ley de habeas corpus es de antes del 1920. Claro. Entonces, el primer proceso constitucional que tiene recepción en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, por el mero hecho de que no exista, digamos, una disposición específica que coloque el tema en competencia del Tribunal Constitucional, la posición del Tribunal Constitucional ha sido tímida en relación a este tema, al decir que hay un tema de incompetencia que se presenta. Desde el punto de vista nuestro, yo creo que, y esto de alguna manera, con esto estoy quizás trayendo a colación una posición de Hermógenes. Hermógenes decía, el magistrado Hermógenes decía, ha dicho, ha escrito también, está ahí en su manual de Derecho Procesal Constitucional de la Escuela de la Judicatura, que el habeas corpus llegaría al Tribunal Constitucional como llegan las sentencias jurisdiccionales, o sea, luego de que se agotan todos los recursos, podría o cabría un recurso de revisión constitucional ante el Tribunal Constitucional. Esa podría ser una manera, pero enfocarlo desde ese punto de vista quizás nos daría un habeas corpus que se parecería mucho más a la materia ordinaria que a lo que debería ser un proceso urgente. A mí, en lo particular, me parece, y tengo cifrada esperanza en que algún día, digamos, esto se pueda materializar en este sentido, o que ocurra, si no ocurre primero una decisión del tribunal, que es dueño de su procedimiento, y puede crear jurisprudencialmente vías alternativas para la protección de ese derecho fundamental. Si no se produce una modificación legislativa, a mí me parece que, siendo la decisión de habeas corpus dictada por la Corte una decisión firme, final, nada impide que llegara desde la Corte de Apelación al Tribunal Constitucional. Y esto lo digo quizás haciendo un paralelismo con lo que es el procedimiento de amparo. El procedimiento de amparo se va directico de un juez de primera instancia al Tribunal Constitucional. Digamos que la diferencia de regulación que existe entre la ley orgánica, entre lo que hace el Código Procesal Penal, que permite el recurso de apelación al acto que deniega la libertad, con la decisión de amparo, esa sinonimia, ese parecido entre estos procesos constitucionales, que al fin y al cabo el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de un procedimiento que ampare las violaciones a derechos fundamentales. Claro. Y eso implica tanto el amparo, tanto el habeas data, tanto el habeas corpus, y por eso podríamos colocar en ese mismo ámbito al procedimiento de habeas corpus, y quizás el tribunal pueda aperturar en algún momento. Yo lo traté en alguna ocasión, pero no he tenido todavía el resultado de eso. Pero a partir de una decisión de la Corte de Apelación, producirse un recurso de revisión y que pueda resultar en algún momento quizás acogido. Obviamente que dictar este tipo de decisiones conlleva una corresponsabilidad del Tribunal Constitucional, que le va a tocar de alguna manera delimitar cómo opera, porque a veces en nuestro país, quizás queriendo ensanchar el ámbito de una protección, crea uno otro problema al lado, y
como de lo que se trata es de materia normalmente penal, cuando hay una persona presa, hablar de que el habeas corpus pueda ir al Constitucional nos llamaría a nosotros a pensar que quizás también quien tiene posiciones de acusador pueda ir al Tribunal Constitucional si ve que un tribunal de apelación revoca una decisión de un tribunal de primer grado que dispone la libertad. Porque si bien no tiene derecho a recurrir, quien funge como acusador, el Ministerio Público, sí tiene derecho a participar. Claro. Y esa participación en el proceso, de alguna manera, en grado de apelación, se podrían ellos sentir, con razón quizás, legitimados para impugnar en revisión constitucional de la misma manera que lo hace quien resulta beneficiado por el habeas corpus. Pero de todas maneras, lo que es importante de que el Tribunal Constitucional conozca esto, que conozca de los habeas corpus, y yo digo más, yo digo que el tema de la medida de coerción también podría tener ese ámbito en algún momento, pero con el habeas corpus podríamos comprender, quizás a partir de los precedentes del Tribunal Constitucional, cuál es la dimensión del derecho a la libertad, qué lo conforma, cuáles son sus características, qué requisitos debe tener una orden de arresto, bajo cuáles condiciones puede una persona ser reducida sin orden, por ejemplo, que también el ordenamiento lo permite. Esos elementos nos parece que son espacios huecos de la Constitución que deberían ser colmados en algún momento por una interpretación creadora, digamos, admitiendo un recurso en revisión contra una decisión de habeas corpus, y también nos podría enseñar con respecto al contenido del derecho a la libertad y cuál es su ámbito de ejercicio y sus límites. Máxime con el peso que tienen las decisiones que son dictadas por el Tribunal Constitucional, que como sabemos tienen ese carácter de precedentes vinculantes para todos los poderes públicos. Correcto. El tiempo no nos da para más, pero muchas gracias, licenciado Pedro Balbuena, por acompañarnos en nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. Ha sido un verdadero gusto. Me he quedado con el deseo de hablar de muchas cosas más en relación con este tema tan apasionante. Será para una próxima ocasión. Estuvimos conversando con el licenciado Pedro Balbuena sobre la acción constitucional de habeas corpus. No se muevan porque tras la pausa seguimos con más de su espacio, La Voz del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana es el órgano garante de la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Conozca más accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. 10 años de justicia constitucional ciudadana. Ingrese a nuestra página web www.tc.gov.do, donde encontrará sentencias, roles de audiencias, noticias, publicaciones y mucho más. Con este moderno diseño encontrará de una forma rápida y sencilla todo el contenido que produce el Tribunal Constitucional. Busque en el área jurisdiccional todo lo relacionado al corazón de esta alta corte, así como el área multimedia donde se mantendrá totalmente actualizado. www.tc.gov.do. Acceda ahora. Seguimos en esta edición de La Voz del Tribunal Constitucional y a continuación presentamos las efemérides constitucionales de esta semana. Adelante. El 7 de octubre de 1959 fue proclamada solemnemente en la ciudad de San Cristóbal la nueva versión de la Constitución que regiría la vida institucional de la nación dominicana a partir de ese momento. La Ley de Reforma Constitucional, promulgada en septiembre del indicado año 1959, ordenó textualmente que la sesión de la Asamblea Nacional Revisora fuera celebrada en la ciudad de San Cristóbal. La Asamblea Revisora eligió al bufete directivo de la misma,
recayendo la presidencia en el notable jurista e intelectual licenciado Pedro Troncoso Sánchez, quien presidía el Senado, y en la vicepresidencia de dicha asamblea fue escogido el licenciado Federico C. Álvarez. La juramentación del presidente de la Asamblea Revisora, licenciado Troncoso Sánchez, estuvo a cargo del prestigioso catedrático de Derecho y abogado, licenciado Hipólito Herrera Villini, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia. Con motivo de esta revisión constitucional, el presidente de la República en funciones, Héctor Bienvenido Trujillo Molina, dirigió un mensaje al Congreso Nacional en los términos siguientes. La ley fundamental debe responder, en todo momento y con la adecuada elasticidad, a las necesidades que demanda la continua evolución, que permite ceñirse al molde rígido del complicado procedimiento que hoy reclama la modificación de los cánones constitucionales. El presidente Héctor Bienvenido Trujillo pretendía cambiar en el ordenamiento jurídico político dominicano lo relativo a la naturaleza de la Constitución, la cual, hasta 1955, había descansado en el principio de derecho constitucional, que reconoce como constituciones rígidas que no pueden ser modificadas por los órganos congresuales ordinarios y, por tanto, requieren de una instancia que, como la Asamblea Nacional Revisora, es apoderada especialmente para conocer, aprobar y proclamar la reforma del texto sustantivo. Las constituciones flexibles, como la que se pretendía, por el contrario, son modificadas por los mismos órganos que producen las leyes ordinarias. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de saber qué hizo el Tribunal Constitucional durante esta semana. Comencemos. El Tribunal Constitucional realizó una audiencia solemne en honor a la Constitución en la provincia de San Cristóbal. Alejar a los constituyentes de los atareos, bullicios y confrontaciones de la capital los motivó a disfrutar de la generosa acogida de este pueblo, caracterizado por su hospitalidad, su amor al trabajo y sus raíces patrióticas. Al ofrecer el discurso central, el magistrado presidente del TC, Dr. Milton Ray Guevara, hizo un llamado a todos los dominicanos y dominicanas a conocer, amar y respetar su Constitución. Como alameda virtuosa que es, que conduce a la prosperidad, al progreso, a la justicia social y a la felicidad constitucional. El magistrado Ray Guevara hizo un recuento del proceso constituyente y del cambio significativo que se produjo con la proclamación de la primera Constitución Social, el 29 de abril de 1963, y luego con la del 26 de enero de 2010, en la que se estableció el Estado Social y Democrático de Derecho. Más de 6.000 sentencias, el tribunal se ha convertido, y ya eso se conoce en el mundo entero, como un tribunal ciudadano. El Tribunal Constitucional y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESIT, lanzaron oficialmente el programa Enseñanza de la Constitución en las instituciones de educación superior, que crea la asignatura Estudios Constitucionales a ser impartida en todas las carreras, tanto a nivel técnico superior como de grado. Los animo a seguir caminando juntos en este proyecto. Anímense, sean soldados de la Constitución. El programa fue presentado en un acto en el que el presidente del TC, magistrado Milton Ray Guevara, pronunció las palabras centrales, mientras el ministro de la MESIT, Franklin García Fermín, tuvo a su cargo las palabras de bienvenida. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología tiene el compromiso de acompañar a las instituciones educativas del más alto nivel para que se pongan en condiciones de responder con espíritu de responsabilidad social a la obligatoriedad de impartir la enseñanza de estos temas para elevar la calidad de vida nacional. Durante su intervención, el magistrado Ray Guevara afirmó que la defensa de la Constitución empieza por su conocimiento. Este proyecto pretende sembrar la Constitución en el alma de cada dominicana y de cada dominicano, como lo que es. He repetido y seguiré repitiendo que la Constitución es la Biblia institucional de nuestro pueblo. Que así como la Biblia es la palabra de Dios, la Constitución es la palabra del pueblo.
En la actividad, la doctora Mayra Cabral Brea, directora del Centro de Estudios Constitucionales del TC, dio a conocer los pormenores del proyecto, que en su primera fase unió a técnicos del TC y MESID para elaborar la primera propuesta de la asignatura. A fin de asegurar una propuesta final que, hecho programa oficial del sistema de educación superior en el país, responda plenamente al espíritu y la letra de la Constitución Dominicana y al cumplimiento irrestricto de las leyes educativas que garantizan la autonomía universitaria. En el acto también intervino la doctora Rosalía Sosa, quien agradeció al magistrado Ray Guevara por haber acogido en el 2018 su propuesta para llevar la enseñanza de la Constitución a las aulas universitarias. Esto no es educación cívica, esto es más. Es formar en competencias para ejercer la ciudadanía. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, recibió en su despacho la visita de cortesía del ministro de Relaciones Exteriores del Perú, doctor César Landa Arroyo, junto a la embajadora de ese país, María Cecilia Rosas. Landa Arroyo, quien es constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional de la República del Perú, firmó el libro de visitas en el que expresó su admiración por el quehacer de esta alta corte. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, en la persona de su presidente, Milton Ray Guevara, en testimonio del quehacer en la defensa y promoción de la justicia constitucional y los derechos humanos entre el Perú y la República Dominicana. El ministro de Relaciones Exteriores del Perú recibió un kit con publicaciones editadas por esta alta corte. El deporte y la recreación son derechos fundamentales consagrados en la Constitución de la República. El Tribunal Constitucional inauguró la Copa de Softball 10º aniversario del TC, evento deportivo que forma parte de las actividades programadas por el 178 aniversario de la proclamación de la Constitución y que se realiza en honor al doctor José Joaquín Puello Herrera, prestigioso neurocirujano y presidente ad vitam del Comité Olímpico Dominicano. Que es uno de los dominicanos más prominentes del siglo XX y de la era actual en la República Dominicana, porque en él se conjugan una serie de cualidades extraordinarias. En sus palabras de agradecimiento, José Joaquín Puello expresó el orgullo que siente por las instituciones como el TC, que defienden la Constitución y la dan a conocer. Las gracias al magistrado presidente de nuestro Tribunal Constitucional, gran amigo de muchos años, por este reconocimiento y dedicatoria que lo recibo con muchísima humildad. Debo decir que aquí está casi la mitad del gobierno. Las instituciones que están aquí son las instituciones que soportan a nuestro país. Pero por otro lado, me siento sumamente orgulloso, mi querido Milton, y la razón es que siempre he pensado que la institución que defiende la Constitución y hace que nosotros las conozcamos es lo que decimos nosotros en neurociencia. La Constitución de la República es lo que es el tallo cerebral al cerebro. Sin el tallo cerebral no podemos vivir y sin la Constitución de la República obviamente que no seríamos un país. Entonces ese es mi gran orgullo en el día de hoy de estar con ustedes. Por otro lado, a los atletas, bueno, van a jugar dentro de poco. Se decía que en mi época que todo el que jugaba softball tenía un abdomen prominente. Ya no, veo que la gente está bien delgadita. El deporte une, el deporte realmente nos da un sentimiento muy especial, sobre todo de pertenencia con nosotros mismos. Y lo digo porque yo también fui un practicante. Yo jugué softball durante muchísimo tiempo y quiero confesar algo que mucha gente no sabe. Yo jugué béisbol y jugué softball también durante muchos años, pero era muy mal bateador, no bateaba bien. Sin embargo, me di cuenta tempranamente en mi vida, porque yo siempre jugué shortstop, toda la vida. Jugué béisbol shortstop y en softball jugué shortstop. Entonces me di cuenta tempranamente que era muy bueno, perdónenme la inmodestia, en la defensa, pero no bateaba. Al tener buenas manos, ¿qué hice? Me hice cirujano, que era lo próximo que me tocaba. Así que bueno que estamos todos aquí. Muchísimas gracias a los acompañantes de nuestro magistrado, el presidente del Tribunal Constitucional. Gracias por estar aquí. Y a nombre de mi esposa, también darle las gracias. Y ya como casi va a llover,
termino pidiendo al buen Dios que los bendiga a todos. Amplíe estas y otras noticias en nuestro portal web www.tc.gov.do y conozca además de las sentencias más relevantes. Con estas informaciones llegamos a la parte final de su programa La Voz del Tribunal Constitucional, donde estuvimos abordando un tema de gran importancia, entre muchos aspectos, por el hecho de que su aplicabilidad implica previamente la privación de libertad de una persona. Es por eso que el habeas corpus, conforme al mandato constitucional y de manera explícita, corresponde a que la misma resulte para el afectado en una acción sencilla, efectiva, rápida y sumaria, o sea, sin retraso alguno. Esto es muy importante. Así es, Guillermo. El artículo 71 de nuestra Biblia institucional trata al habeas corpus como parte integral en su capítulo 2, específicamente dentro de las garantías a los derechos fundamentales, por lo que invitamos a que, si quiere saber más sobre este tema, consulte nuestra ley suprema. Queridos amigos, nos reencontramos la próxima semana, donde seguiremos en esta construcción de la anhelada cultura constitucional que nos garantice una efectiva justicia constitucional ciudadana y un Estado social y democrático de derecho.